En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Podemos aprender por medio de una práctica a tener siempre presente todo el planeta en su conjunto con todos los reinos. De tal manera que aquello que expresemos de más elevado a través nuestro abarque todo el planeta y a todos los reinos. Hemos estado viendo estos días que había ciertas parábolas de mucho contenido, todavía hay algunas más, y hoy entramos en la de la cizaña. Después de la del sembrador, nos habla de la parábola de la cizaña. Y nos dice, por boca de Mateo, otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó luego espiga, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y díceles él: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavilla para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Esta parábola describe condiciones y estados temporales de la mente humana y facilita también un método para superar ciertas dificultades mentales. La semilla buena, que ha de crecer bien y ser segada, representa las verdades acerca de los principios en que se apoya la emanación, evolución y perfección del universo y todo lo que él contiene. Así que la semilla buena también tiene esta parte del simbolismo. Representa las verdades acerca de los principios universales. Representa todas aquellas leyes universales que hemos de ir aprendiendo, que hemos de ir conociendo y comprendiendo para conducir nuestras vidas conforme a esos principios y leyes universales. La cizaña representa procesos y contenidos mentales que tienden a inhibir la comprensión de los principios y hasta a negar su validez si se les permite tal cosa. Bueno, esa mezcla de pensamientos que de pronto aparecen en nuestra conciencia mental y que dice uno, ¿cómo es que aparece esto? Como si yo no pienso de esta manera, ¿esto qué es?
Y a veces uno se sorprende y hasta puede asustarse. Hemos de estar atentos. El enemigo que siembra la cizaña está más bien dentro de uno mismo que fuera del hombre. Consiste en aquellos atributos de la mente que mantienen al que se deja vencer por ellos en un estado de ignorancia, un estado de carencia de sabiduría e incluso de absoluto error. Así, pues, la verdad y lo que se opone a ella pueden coexistir en la misma mente. Es cierto que la cuestión está más dentro que fuera, pero también hay en todo el plano mental que nos rodea y en el que estamos inmersos, hay cantidad de pensamientos de todas las clases, de los elevados, de los medios, de los bajos, de infinitas gradaciones. Y estos pueden asaltarnos y colarse en nuestra mente. En general, no sucede así si nosotros mantenemos un nivel de pensamiento que es de la media para arriba. Pero si de pronto uno cae en un enfado, una discusión, un pensamiento tal, entonces lo que atrae desde el medio mental circundante es de la misma naturaleza vibracional. Así que podemos ser asaltados por esos pensamientos externos del medio mental, pero solo tendrán alimento en nosotros si les damos cabida. La parábola indica cómo pueden resolverse las dificultades resultantes por una cuidadosa separación de las dos actitudes o conceptos opuestos. Esta separación no puede lograrse en las etapas tempranas de la evolución humana porque las ideas no se han desarrollado suficientemente para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. En las etapas tempranas de la evolución, por supuesto, no está suficientemente desarrollada la mente, ni lo está ahora todavía tampoco, pero más que entonces, sí. Pero tampoco está desarrollado del todo el cuerpo emocional y lo está están todavía muy presentes los aspectos más animálicos, es decir, aquellos que provienen del alma animal que preparó la posibilidad de vehículos y tal. Una cuestión un tanto compleja, pero que se abordó en la antropogénesis cuando la estuvo dando Isaac Hawley, como recordaréis los que pudisteis entrar. Nosotros hemos de separar las actitudes, hemos de aprender a discernir y negarnos a alimentar aquello que es de un orden inferior, como se dice continuamente. Aquí el consejo que da Jesús, por tanto, es seguir el único método que tiene posibilidades de éxito. Apartar la verdad del error. Es discernimiento lo que necesitamos para ello. Apartar el trigo de la cizaña. Y quemar o destruir la cizaña cuando ya sabemos que algo es pura cizaña. Lo hemos de quemar internamente hablando. Hemos de transmutarlo. ¿Cómo se quema esto? Pueden preguntar más de una persona, ¿no? Pues esto se quema cuando observamos que hay un pensamiento no bueno en nosotros, del grado que sea, pero que no debemos alimentar, transmutándolo, poniendo en su lugar otro de signo contrario y elevado. Y cuando alimentamos un pensamiento de signo elevado, aquel que no lo era acaba por extinguirse. Si no le damos energía, si no le damos alimento, entonces se extingue, desaparece. Del campo de la conciencia desaparece.
¿Aparecerán otros? Sí, y tendremos que proceder de la misma manera. Esta parábola indica, pues, el progreso de la mente humana desde la ignorancia hasta la plena percepción de la verdad y las experiencias internas que naturalmente acompañan este progreso. Ha sido todo muy graduado hasta llegar aquí y ahora seguirá siendo muy graduado. El hecho de que podamos progresar algo más rápido ahora ya depende, y es posible, pero ahora ya depende del desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestro discernimiento, ese largo etcétera de cualidades que son más puramente humanas y son de un orden elevado, y que nosotros tengamos la persistencia, la determinación para hacerlo. Porque sí, bueno, hoy sí, pero luego me olvido y mañana ya a lo mejor me acuerdo, o quizás el mes que viene, cuando me duela mucho algo y me cause mucho impacto, volveré a acordarme de, ay, si yo tenía que estar atento, atenta a esto otro. Si no hay persistencia, entonces los progresos son muy pocos, muy débiles. Sigue diciéndonos: ciertamente estos versículos describen lo que realmente es el hombre como raza y como individuo. Registran su desenvolvimiento desde el estado primitivo hasta su estado crístico. Es lo que estamos viendo a lo largo del curso. También revelan la constitución total del hombre espiritual, intelectual y material, el conjunto de lo que es el ser humano encarnado, con todos sus vehículos y todas las facultades. Y proporcionan una guía sabia sobre el modo de evitar los sufrimientos de la vida y recorrer con buen éxito la senda hacia la perfección. Sigue diciendo por boca de Mateo: entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Jesús. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El aspecto elevado de nosotros, nuestra verdadera naturaleza, ese es el Hijo del Hombre. Ese es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo entero. El campo es todo con cuanto nos relacionamos, pero hemos de tener una mirada completamente amplia, como hemos dicho al principio, cuando vemos la esfera terrestre. Nuestra mirada ha de englobarlo todo, sin dejar nada ni a nadie fuera. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Así, la buena semilla son los hijos de nuestros aspectos superiores y la cizaña son hijos de nuestros aspectos inferiores. No es algo ajeno a nosotros, es nuestra propia fabricación, en un sentido o en el otro. Esta explicación de la parábola se ve claramente que sus autores observan cierta prudencia. Uno puede pensar razonablemente que las explicaciones que Jesús dio a sus discípulos en la casa contienen aspectos más profundos e íntimos de la sabiduría encerrada en las parábolas. Tal como aparece en el Evangelio, la interpretación es difícilmente aceptable a menos que dentro de ella se encuentre una sabiduría más profunda. Si se entiende literalmente, pues oye, como todo lo que es de abajo es del maligno, yo no tengo la culpa, no, esto no tiene que ver conmigo. Pero eso es la letra muerta, eso es muy literal. El trigo puede considerarse como los aspectos espirituales permanentes, el grano de la naturaleza humana.
y la cizaña como los cuerpos mortales y temporales del hombre. Pero más que los propios cuerpos, es lo que hacemos con ellos lo que produce las vibraciones bajas, lo que hacemos con el pensar, lo que hacemos con el sentir y lo que hacemos con las acciones y con las palabras. Eso, si es bajo, constituye la cizaña, pero si nosotros pensamos elevadamente, sentimos elevadamente y nuestras acciones son acciones sanas, se podrá llegar a que sean santas y nuestras palabras son palabras que elevan, palabras que bendicen, palabras que construyen, palabras que consuelan. Entonces toda esa actitud también física será igualmente elevada. El cuerpo estará actuando de manera elevada y no habrá cizaña en ellos, ni en la mente, ni en el cuerpo emocional, ni en el cuerpo físico. Y esto depende de nosotros, enteramente de nosotros. En la actual etapa de la evolución ya disponemos de los elementos, de las herramientas, del conocimiento, de la inteligencia, del suficiente discernimiento para que podamos hacerlo realmente. Y sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, pues el espíritu, como el trigo en la parábola, perdura para siempre y continúa dando fruto, mientras que su incorporación material inevitablemente perece o es incinerada. La revelación no es tanto de hechos y acontecimientos como de leyes naturales. ¿A qué leyes estamos sujetos? A las elevadas, a las superiores. Sigue diciendo, aquí las explicaciones son las de Jesús, ¿no? El enemigo que las sembró es el diablo, simbolizando a los aspectos inferiores de nuestra naturaleza. La siega es el fin de todo el mundo, el fin de la evolución. Y los segadores son, aquí dice los ángeles, los segadores son las jerarquías que sirven a la ley del karma, entendido desde el lenguaje teosófico que nos amplía el concepto de, bueno, ¿y los ángeles qué hacen? Hay infinidad de jerarquías angélicas. Bueno, la Iglesia Católica menciona nueve estadios, pero hay estadios intermedios. Los serafines, querubines, ángeles, arcángeles, tronos, potestades, virtudes, dominaciones y presencias. Estos son los 9 nombres que cita la Iglesia Católica, pero hay infinidad de jerarquías intermedias. Entonces, hay un tipo de jerarquías, en el lenguaje oriental, teosófico también, son llamados los señores del karma. Los lipika de diferentes clases, pues hay unos lipika que son los señores del karma. Pero los nombres no nos tienen que asustar, solamente comprender que los nombres nos sirven para identificar ciertas cuestiones, ciertas entidades y que nos ayudan, por lo tanto, a situarnos, ¿no? En este caso, pues hay un tipo de jerarquías angélicas, las podemos llamar así sin ningún problema, que son las encargadas de poner en marcha la ley perfecta. Siempre están trabajando para que se cumpla la ley del karma. De una manera secuencial lo hace continuamente. Nosotros no tenemos en ocasiones que esperar la siguiente existencia, ni siquiera el siguiente día. Diréis, bueno, ¿y esto cómo puede ser ni siquiera el siguiente día? La ley universal de causa y efecto, llamada por nosotros karma en lo que se refiere a los seres humanos, es una ley dinámica. Está actuando eternamente en todos los lugares, en todos los planos de la naturaleza y afecta a todos los reinos, los sutiles, los densos, los humanos y los no humanos, etc.
pero podemos nosotros darnos cuenta de que ejemplos muy básicos, muy caseros, por analogía, nos muestran esa actividad. Nosotros esta noche nos pegamos la gran cena, nos atiborramos de muchos manjares sin medida, sin conocimiento. Bueno, no es que os esté aconsejando que lo hagáis, es un ejemplo. Y esta noche pasaremos una noche de perros. A la hora de dormir no habrá quien duerma. Si la cosa ha sido fuerte, si ha sido salada, si ha contenido y bebidas y este tipo de cosas, pues una noche de perros, que se dice vulgarmente pobrecicos perros, siempre se la cargan ellos. Es un dicho. La cena es la causa y la mala noche es el efecto. Eso es ley. Entonces, todo está operando constantemente. Pero al final del mundo, como dice aquí, al final de un kalpa, al final de un gran manvantara, entonces hay un ciclo más grande de recogida. Y de esto, como también se ocupan las jerarquías, no hace falta preocuparse. En realidad, donde tenemos que poner la atención y la energía es en qué es lo que estamos sembrando ahora, 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 siempre en este instante. Porque el instante que ya ha pasado no lo podemos modificar. Y el instante que todavía no ha llegado no podemos hacer nada con él. Solo podemos determinar qué hacemos con este instante. Fijaros si pesa poco un instante tras otro instante. Pero nosotros siempre estamos yendo hacia el pasado o proyectando hacia el futuro. Y nos pasa la vida por delante sin que la vivamos de manera autoconsciente. La vivimos de manera automática, repitiendo las mismas modalidades y patrones de pensamientos y sentimientos, de acciones e incluso de palabras que ya están tan grabadas y regrabadas en nuestros vehículos que se repiten a sí mismas de manera automática. Por eso es tan importante que tomemos las riendas del pensar, del sentir, de las acciones y de las palabras y que nos hagamos autoconscientes de este instante, a cada instante, decidiendo y determinando volitivamente desde la voluntad superior qué hacemos con este instante. Así que, por el ejemplo que estaba poniendo Jesús, dice, de la misma manera pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. Lo que no pueda ser recogido y elevado por su propia naturaleza vibracional, tendrá que ser reciclado. Así sigue diciendo en el Evangelio, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, jerarquías, como hemos dicho, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los agentes de iniquidad, todo lo que vibre bajo, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Porque a veces oídos tenemos, pero escuchar no escuchamos mucho. La interpretación ofrecida por Jesús a sus discípulos bien puede haber servido para fijar la conciencia, esperanzas y aspiraciones de ellos en la presencia divina que constituye el verdadero ser del hombre y para apartarlas cada vez más de sus vestiduras corporales y de las preocupaciones de la vida terrenal. En realidad, apartarlos de las preocupaciones de la vida terrenal no significa apartarlos de sus deberes terrenales, sino enfocar
las cuestiones de la vida cotidiana desde ese conocimiento superior. El espíritu eterno es la realidad, mientras que el cuerpo perecedero es irreal. Es un traje que lo vamos a tener que devolver en cuantito nos lo reclamen, porque nos ha sido prestado. No lo podemos tomar como algo real, sino como algo que nos ha sido prestado, que debemos cuidar y respetar, que debemos utilizar de una manera correcta y elevada, tal como estamos repitiendo, y luego cuando haya que devolverlo, que no tengamos, habrá que devolver el físico, luego habrá que devolver la parte del cuerpo astral con la parte que haya quedado adherida de nuestro cuerpo mental, mejor si no quedase nada adherido ahí, pero habrá que devolverlo. Eso es material, es materia, se desintegrará, pero ¿qué es lo que devolveremos para su reciclaje? Lo devolveremos vibrando de una manera correcta, elevada, o en el último momento nos vamos a tener que avergonzar de qué es lo que le vamos a devolver a la naturaleza, qué hemos hecho con lo que nos ha sido prestado. Ya sé que no, que ya lo estamos todo resolviendo. El espíritu eterno es la realidad, mientras que el cuerpo perecedero es irreal, como lo han proclamado todos los instructores religiosos de los hombres. Si se acepta esta interpretación, entonces la supuesta acción del Padre de apartar los malos de los virtuosos y arrojar a los malos en un horno de fuego describe acertadamente la inevitable desintegración de todas las formas, mientras que el espíritu que las ha animado subsiste eternamente. El Hijo del Hombre y sus ángeles, que recogen y expulsan todo lo que es inicuo y lo arrojan al fuego, muestra el curso perfectamente natural de acontecimientos cósmicos. El espíritu asciende a alturas de autoexpresión cada vez mayores y sus envolturas materiales pierden influencia. Ciertamente, esto es lo que ocurre en las fases finales de la evolución universal, como también cada vez que un ser humano muere, es decir, las fases de la evolución de cada ser humano. Los instructores espirituales aseguran a sus discípulos que se harán inmortales cuando se den cuenta por sí mismos de su naturaleza espiritual y mantengan en ese nivel su centro de conciencia. ¿Y dónde está el centro de conciencia? En el pensamiento más elevado que podamos tener, en el más universal que lo abarque todo y no deje a nadie afuera. No es algo que tengamos que como que buscar ahí en algún lugar, donde está el centro de la conciencia, donde ponemos nuestro pensamiento, allí de inmediato va nuestra conciencia, estamos ahí. Para el pensamiento no hay distancias. El pensamiento es más rápido que la luz solar. Podemos abarcarlo todo cuando pensamos. Por lo tanto, si mantenemos el pensamiento elevado, nuestro centro de conciencia estará en el centro elevado. Esa autoconciencia subsistirá sin ser afectada por la muerte física e incluso sin ser afectada por la disolución de todo el sistema planetario cuando llegue el pralaya del propio planeta, porque el pralaya del propio planeta es la muerte física del planeta, pero no de sus principios superiores, igual que no existe muerte para nuestros principios superiores. Como siempre, el gran tema que presenta Jesús es el de la inmortalidad. La guía que da a sus discípulos es el camino para alcanzarla.
No obstante, la multitud inconsciente de todo lo que no sea el mundo físico que la rodea, también tiene derecho a oír la sabiduría y a escuchar la llamada, aunque sea bajo el velo de símbolos, alegorías y parábolas. Y, siguiendo con las parábolas, viene ahora la del grano de mostaza. Otra parábola les propuso entonces Jesús, diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen a anidar a sus ramas. Es claro que Jesús no exponía la doctrina total en cada ocasión y en cada una de las alegorías que presentaba. Más bien escogía para sus exposiciones aspectos particulares del cosmos y del hombre, tanto de lo cósmico como de lo humano, de manera que podía enseñar tomando como alegorías, analogías, cualquier aspecto. Y las dificultades especiales con las que los seres humanos tienen que enfrentarse. De esta manera, las gentes sencillas también podían y podemos aprender. En esta parábola, el grano de mostaza puede simbolizar tanto la mónada del universo como la del hombre. Es aquella unidad de pura esencia, esa semilla tan pequeña, la compara a aquella unidad de pura esencia espiritual, de donde brota y entra a la existencia un logos solar, con todo su sistema, o también un alma, con todos sus vehículos. Igual que el grano de mostaza contiene en sí la potencialidad de todo lo que se ha de producir de él, convertirse en un árbol, así la mónada, la chispa divina, el ser, contiene dentro de sí todo lo que ha de emerger y evolucionar a partir de ella misma, de la propia mónada. Como semilla de la divinidad, será la fuente de deidades, será la fuente de las deidades galácticas, el logos de la galaxia, de las deidades de los sistemas solares, millones de sistemas solares en una galaxia, tomando la nuestra, digo la nuestra, en la que estamos, en la que podemos evolucionar. Y tomando también como ejemplo el propio sistema solar en ella, ¿no? Tantos sistemas solares. Así que como semilla de la divinidad será la fuente de deidades, logos, manifestadas e inmanifestadas. Unas manifestadas porque ya han puesto en marcha sus propios sistemas y otras inmanifestadas porque están en otro ámbito de su propia evolución, si es que podemos llamarla así, de las cuales a su debida hora emanarán más universos. Aquí la palabra universo la podemos tomar como los universos locales. Nuestro sistema solar es un universo local. Cada sistema solar en sí mismo es un universo, uno, que se mantiene y contiene lo diverso en sí mismo. Entonces, la palabra se puede utilizar para lo pequeño y se puede utilizar para lo inmensamente grande. Cuando se habla del Mahamanvantara, se habla del universo total, todo el espacio, conteniéndolo todo, los millones y millones y millones de galaxias. Ese es el universo total. Aquello de que lo que es arriba es abajo, lo grande es igual a lo pequeño y etcétera,
es una realidad. También, nos sigue diciendo Geoffrey Hodgson, también se indica aquí el paso del tiempo. El crecimiento de una planta hasta dar fruto se corresponde con la evolución del alma de todas las cosas a través de muy largos eones. Evoluciona todo en el reino mineral, evoluciona todo en el reino vegetal, evoluciona todo en el reino animal, evoluciona el reino humano, evolucionan los reinos védicos, etc. Todo está en continuo movimiento y crecimiento. Cada ciclo de crecimiento, nos habla ahora en el reino vegetal, lleva hasta su culminación el misterioso desarrollo de una semilla, por el ejemplo de la semilla de mostaza que acababa de poner por boca de Jesús. La planta acaba por morir, pero no sin haber producido antes una cantidad de semillas. Cada una de estas, si se siembra y hay buena tierra y hay los cuidados que requieren, puede convertirse en otra planta y dar principio a un nuevo ciclo. Este aparente milagro puede continuar eternamente. Y esto es igual para todos los reinos, los grandes y los pequeños. Es igual para los sistemas planetarios, para los sistemas solares, para las galaxias. Lo es igual para todo. El símbolo de las aves del cielo, probablemente explicada a los discípulos en privado, parece ser una alusión a los miembros de otros reinos de la naturaleza, que toman parte en el proceso continuo y ordenado que se lleva a cabo en el cosmos. Y aquí la mamá, con sus dos criaturas, una imagen preciosa. Y todo obedece a leyes universales. Esto que aparece aquí también, ella no lo sabe autoconscientemente, pero sigue un instinto que trae grabado toda su especie, lo sigue y es ley universal. Es maravilloso, es magnífico. Tales son los Elohim, que son jerarquía, la numerosa orden de jerarquías angélicas. De este modo abre Jesús la mente del buscador de la verdad a campos de conocimientos divinos donde puede explorar. El estudiante de teosofía, pues bueno, empezamos por las cosas que son un poco más asequibles. Yo empecé con el librito A los pies del maestro, desde ahí tiré a otros de la señora Nivesan, otros de Leadbeater, y desde ahí fui tirando. Y bueno, cuando llega uno a meterse con la doctrina secreta, dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero hay que ser valiente. Como dice la señora Blavatsky, esto no es para mentes perezosas. Es claro que el reino de los cielos a que se refiere es aquel estado de existencia divina y de conciencia espiritual del nivel más excelso posible, de donde emergen todas las cosas y todos los universos y todos los hombres en sempiterna evolución. Aquel nivel más excelso posible. No es el plano físico donde los científicos están diciendo que ocurrió el Big Bang, que ellos están en el plano físico con sus aparatitos y tal, pero la emanación del universo empezó no en el plano físico, sino en el plano más elevado posible de existencia, y desde ahí se fue desglosando, diferenciando de plano en plano, de subplano en subplano, hasta aparecer en el plano físico. Pero esta es otra historia. Hay que ir a la doctrina secreta. Si se arguye que la interpretación que el mismo Jesús ofreció a sus discípulos
no es tan amplia como la que aquí se sugiere, ha de recordarse que las interpretaciones reales se daban en completa intimidad. Esa es la ley del silencio. Y únicamente a discípulos comprometidos, quienes no habrían de revelarlas a nadie, y mucho menos por escrito. Las enseñanzas más elevadas no han sido nunca escritas y no lo serán nunca. Lo que se puede escribir, lo que podemos compartir, lo que podemos intentar compartir transmitiendo y llegar hasta donde podamos, es lo que puede ser dado a todas las personas interesadas en ello. Ni siquiera dado de una manera faltada de discernimiento, hablando de ello en cualquier lugar, porque hay muchas gentes que no están todavía interesadas, ni siquiera por la filosofía, la teosofía escrita, el Atmavidya, etc. Hay muchas gentes que por su propio momento evolutivo no están todavía interesadas en todos estos asuntos. Y entonces hemos de ser cuidadosos y hemos de aprender a discernir realmente cómo está la persona que tenemos delante y qué es lo que se le puede decir y qué es lo que no se le debe decir. No podemos interrumpir o irrumpir en las vidas de las gentes alterándolos y llevándolos a un estado de mayor confusión. Jesús mismo nos dice, no escribió nada. Los grandes instructores no han escrito ellos nada. Han escrito los seguidores. Sin embargo, puede deducirse mucha enseñanza adicional, sobre todo cuando se encuentran símbolos clásicos y registros de acontecimientos y conversaciones que parecen contener implicaciones de una sabiduría esotérica. Se encuentran símbolos por todas partes. Nos habla ahora de la parábola de la levadura. Estas son en general cortitas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Encontramos aquí una clave numérica. El número 3 se refiere, entre sus muchos significados, a los 3 elementos constituyentes de la personalidad mortal del hombre encarnado. La mente con sus facultades, los sentimientos y capacidades de emoción por medio del cuerpo astral cámico y el cuerpo físico, por medio del cual la mente y las emociones se expresan. Bajo condiciones normales y antes de alcanzarse cierta etapa evolutiva, este triple instrumento está limitado en su funcionamiento a su propio nivel. La mente cumple sus funciones mentales con más o menos lógica y razón. La mente implicada en el proceso de la encarnación, que es el aspecto personal de la mente, la que denominamos mente concreta o mente inferior. Las emociones expresan combinaciones de sentimientos por medio del cuerpo astral y pensamientos en las que predominan estos últimos. Los pensamientos que son de carácter muy denso se revisten de materia astral y están circulando por el plano astral. Y el cuerpo físico sirve para percibir y actuar en su propio plano de existencia y manifestar lo que viene de más arriba conforme esté con un cerebro sano y pueda en realidad captar y percibir por medio de los 2 aspectos, de la mente y del corazón. En el hombre de tipo medio y normal, que somos todos nosotros, tipo medio y normalitos,
Rara vez una llamada procedente de su parte espiritual más elevada llega a alcanzar y a afectar remarcablemente estas tres funciones inferiores. Vuelvo a repetirlo y por eso le puse el color diferente para que nos llamase la atención. En el hombre de tipo medio y normal, algunos hay que destacan más que nosotros, pero no son tantos en esta etapa. Rara vez una llamada procedente de su parte espiritual, aquello que desde aquí, desde nuestros aspectos superiores, está tratando de hacer llegar a la personalidad su propia naturaleza, su eco, su mensaje, que pueda percibir lo superior. Pero dice que rara vez llega hasta aquí. Para afectarla remarcablemente. A veces uno dice, he tenido una cosa, que ha sido un instante, y uno lo recuerda, es que aquello fue, pero claro, aquello fue un vislumbre. Y para que eso sea continuado, ese estado de conciencia sea continuado y esa vida superior pueda manifestarse aquí, entonces hemos de preparar los vehículos. Estos son los que conforman el templo del Dios vivo, como lo denomina San Pablo. Pero el templo ha de estar preparado para aquello que ha de recibir. En una fase posterior de desarrollo, en general, empiezan a presentarse cambios sutiles, tales como comprensión de las leyes con mayúscula, en que se basan fenómenos físicos, idealismo de las ideas más elevadas, caridad en el sentido de la respuesta de la compasión más elevada, creciente sentido de fraternidad, eso de que somos todos hijos de lo divino, hijos del uno, que todos los reinos, todos los seres y todas las cosas hemos emergido, emanado, surgido a la evolución procedentes de la divinidad. La búsqueda de una comprensión más profunda, que es un anhelo interior, un anhelo elevado. La percepción espiritual sin velo será la culminación de todo ello. El sentido de religión como experiencia íntima, el sentido de unidad con todo, religión, de religare, unir, su significado verdadero. Todos estos cambios se deben a la acción del ser espiritual del hombre desde un nivel supramental, cuando procede de lo elevado y llega hasta los vehículos en manifestación. Disculpad. Aquí. El reino de los cielos es el calificativo simbólico de este nivel superior. La parábola puede interpretarse como una descripción alegórica de los efectos aceleradores de la manifestación de lo superior en el hombre mortal, cuando lo superior realmente se manifiesta en el hombre mortal, a través del hombre mortal, a través de las personalidades cuando estamos encarnados, porque todo debe ser realizado cuando estamos en encarnación. Lo que no se haga aquí, no se hará en ningún otro lugar. Después de la muerte me refiero, entre vida y vida. La levadura que se usa para hacer pan es un símbolo para indicar la influencia que tienen sobre los pensamientos y actos las radiaciones espirituales, intelectualmente estimulantes y purificadoras, como un poder que llega del ser más íntimo del hombre. Inflama, la levadura hace que
la preparación de la harina que había se hinche. ¿Y dónde estaba el poder de hincharse? En ese fermento que significa la levadura. Este poder, simbólicamente hablando, a nosotros, los seres humanos encarnados, nos viene de nuestra tríada superior, Atma, Buddhi, Manas. Nos viene de aquí, de ahí nos viene la levadura, pero la tenemos que dejar caer aquí y dejar que fermente, que inflame, que todo eso de orden superior realmente inunde los vehículos de la personalidad, haciéndolos enteramente responsivos a aquello que es del orden divino. Porque una vez que esta levadura se mezcla con el triple hombre externo, físico, emocional y mental, entonces la naturaleza de este empieza a cambiar. Igual como la masa del pan comienza a crecer bajo la acción de la levadura. La mujer en la parábola puede personificar a la madre naturaleza. Y esto es una personificación. La madre naturaleza no es una señora sentada en ningún sitio, pero todos los artistas personifican las ideas más elevadas dándoles imágenes relacionadas con el ser humano. Y a la madre como tal madre, como símbolo de la naturaleza, por descontado la describen siempre como una mujer de gran belleza que está expresando lo más elevado de la naturaleza universal. Así que están describiendo procesos naturales. El auxilio espiritual, ese auxilio que a veces hemos necesitado tanto, a veces pedido tanto, a veces reclamado tanto, quién sabe. Ese auxilio espiritual, tanto si viene del Dios interno en nosotros, como de un instructor externo. Si viene del Dios interno, viene de nuestro propio yo superior. Si viene de un instructor externo, quiere decir que no viene del yo superior en nosotros, pero puede venir de un instructor a través de los planos superiores, no de un instructor en el plano físico, lo cual es muy difícil que se dé. Por descontado, tanto hemos de merecer encontrar el contacto con nuestro Dios interno, como hemos de merecer encontrar el contacto con un instructor con I mayúscula en los planos superiores, como hemos de merecer, si fuese posible, encontrar un instructor en el plano físico. Pero si a ver los haylos, no se darán a conocer muy fácilmente. Entonces, lo principal desde el punto de vista de nuestro actual estado es que preparemos nuestros vehículos para poder ser receptivos a esas influencias superiores. Hemos de ser merecedores. De lo contrario no va a ocurrir. Entonces puede acelerar todo el proceso de fermentación, apresurando la evolución general del individuo que de este modo es ayudado. Y sigue diciendo por boca de Mateo: todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sino en parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta que había dicho: abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Publicaré de hacer público, de darlo a conocer, lo que sea posible. Es evidente que durante el periodo de su ministerio, en que presentó estas parábolas, Jesús hablaba veladamente, pues se dirigía a auditorios mixtos. Los auditorios son muy heterogéneos.
Entonces había que estar atento a qué es lo que se hablaba, que pudiera ser recogido por la mayoría y en cualquier caso que no pudiese dañar a nadie. Es claro que un significado como el sugerido aquí difícilmente podría percibirlo una población poco instruida. No obstante, es razonable suponer que entre los que oyeron a Jesús había muchos que pertenecían a alguna de las comunidades secretas de la época y que en consecuencia reconocerían la enseñanza y que en otras ocasiones en que Jesús estaba a solas con ellos, con los discípulos, les daría explicaciones más profundas, revelándoles así los aspectos de sabiduría a ellos mismos, a los discípulos, las que fueran capaces de comprender. Porque si así fue, Jesús estaba ante un grupo de discípulos, pero Jesús sabía muy bien a quienes tenía delante, porque nos ven las jerarquías, a nosotros nos ven por dentro y por fuera, saben cómo estamos, saben qué podemos y qué no podemos todavía. Y ahora nos habla de la parábola del tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Recuérdese que Jesús usaba el término el reino de los cielos tanto para referirse a la parte divina e inmortal del hombre, donde mora su esencia espiritual más pura, como para referirse a los estados de conciencia correspondientes. Este es ciertamente el tesoro supremo dentro del campo de la conciencia. Benditos los que descubren ese ser y entran en un estado de sempiterna gloria, pues han encontrado el tesoro de tesoros, la mismísima joya en el loto. En lenguaje simbólico, Jesús exhorta a sus oyentes a buscar primero su ser interno y a conocer su realidad, porque necesitamos conocer todo eso que aparece en los diagramas. No son más que un mapa los diagramas, pero hemos de conocer los planos, hemos de conocer la parte que nos compete a nosotros en cada uno de esos planos, esos principios, esos vehículos, cómo funcionan. Porque cuando se habla de conocerse a sí mismo, ¿qué significado tendría si solamente estuviésemos tratando de conocer lo más externo, lo más superficial? El ser humano es un ser muy complejo, es un ser físico y es un ser psíquico, mentoemocional, y es un ser espiritual. Y hemos de conocer todo el conjunto y saber cómo funciona y saber por qué y para qué estamos aquí y saber cómo hemos de hacer para dirigirnos hacia nuestro destino divino. Y aquello que se pregunta, pero si salimos de allí, entonces ¿por qué hemos de volver allí? No hacía falta salir de allí, porque salimos como unidades de conciencia sin tener la autoconciencia y hemos de regresar siendo completamente conscientes de todo el universo manifestado, conociéndolo todo. La etapa humana solamente es una etapa, una de las que ha habido antes. Esta es una muy importante, pero tras esta vienen etapas superhumanas de una grandeza indescriptible, de la cual solamente se nos dice esto, porque no se nos pueden dar mayores explicaciones, aunque algunas se den en muchos libros, la doctrina secreta y otros tratados, etcétera, ¿no? Así que hemos de estar atentos.
Jesús exhorta a sus oyentes a buscar primero su ser interno y a conocer su realidad, pues conociendo dónde está y cuál es su propósito, todo lo demás se desvanece como una relativa insignificancia. El hombre que simbólicamente encuentra este tesoro dentro del campo de sus actividades cotidianas, inmediatamente compra ese campo o toma posesión total de él para que el tesoro sea suyo. El hombre que simbólicamente reconoce quién es él. ¿Es el cuerpo físico? No. ¿Es el cuerpo emocional? No. ¿Es el cuerpo mental? No. ¿Quién soy yo? Cada uno ha de buscar dentro de sí mismo y reconocer su verdadera naturaleza esencial. Cuando podamos responder realmente a esa pregunta desde nosotros mismos, entonces tomaremos posesión total de ese campo y del tesoro que hay en él. Sin duda Jesús explicó la alegoría a sus discípulos escogidos y devotos y les reveló la verdad oculta en ella. Y a los capacitados para responder les despertó la visión interna. Aparte de sus otros grandes dones al mundo, algunos de los cuales se han conservado en los evangelios, Jesús acentuó la importancia suprema de experimentar directa y vívidamente la presencia divina y su condición existencial. Enseñó no solo su importancia efectiva, sino más aún sus infinitas posibilidades que se derivan de la semilla de divinidad entronizada en cada ser humano. Y para esto escogió el símbolo del tesoro escondido. Y nos introduce ahora en la parábola de la perla. También es semejante al reino de los cielos, el reino de los cielos, a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Aquí escoge Jesús otro símbolo bello y muy adecuado para el tesoro de tesoros, la perla de gran valor. Ciertamente, el ser espiritual del hombre es una perla de valor inapreciable, pues es lo eterno mismo. Verdaderamente, cuando el hombre temporal, espacial, descubre dentro de sí su ser inmortal, atemporal, queda tan maravillado que entrega todo lo que tiene por este tesoro. Es decir, sin dejar de vivir en este mundo, ya no pertenece a este mundo. Hace, vive, respira, cumple con todos sus deberes sin abandonar ninguno, pero él ya no pertenece a este mundo en el sentido de que no está aprisionado por ninguna de las cuestiones de este mundo. En este capítulo vemos la intención del evangelista Mateo de registrar el hecho de que los iniciados usaron en Israel un lenguaje alegórico para revelar con cierto sigilo algunas partes de la sabiduría esotérica, de Atma Vidya. Los hebreos fueron los herederos natos de esta sabiduría, aunque en ciertos periodos de su historia la relegaron al trasfondo de su vida religiosa, y a partir de entonces fue conocida y estudiada casi exclusivamente en las comunidades secretas. El evangelista Mateo interpola así su propia creencia y afirmación de que Jesús
siguió la antigua costumbre a que se refiera el libro de los Salmos, de revelar la sabiduría secreta únicamente a sus discípulos. Aunque es justificable que a la mente profana le disguste esta práctica, hay que tener en cuenta que la posesión de conocimientos esotéricos, especialmente los referentes a los factores psíquicos y espirituales del hombre, puede conferir poderes muy grandes para el bien y para el mal a quienes los consiguen. Y es por esto que no son revelados más que a aquellos discípulos cuando ya son merecedores de ellos. Aquí termina este capítulo, pero he querido poner las tres proposiciones fundamentales que están en el primero de los tomos de la doctrina secreta, donde así claramente están escritos. La doctrina secreta establece tres proposiciones fundamentales. La primera de ellas dice: un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Omnipotente, toda la potencia de la emanación, eterno, no tiene principio ni fin, sin límites, no hay un lugar donde se termine, es el espacio mismo, con E mayúscula, y es inmutable como principio. Todo lo que emana, todo está cambiando constantemente, es el movimiento incesante. Pero como principio dice, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana en el estado actual nuestro. Ya lo entenderemos, ya podremos, pero de momento. Y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Por eso dicen, no especuléis sobre algo que no podéis alcanzar. Está fuera del alcance del pensamiento humano. Y según las palabras del Mandukya, es inconcebible e inefable. Es el nombre de uno de los Upanishads, Mandukya, el Mandukya Upanishad. Además, la doctrina secreta afirma, la segunda de las proposiciones, la eternidad del universo en todo, como plano sin límites. Ese es el espacio. Permanece siempre. No hay un lugar donde termine. Eso de que se está expandiendo, que dicen los científicos que el espacio se está expandiendo, desde el Big Bang y tal y tal. No. Un día llegarán los científicos a poder comprobar más cosas, pero hoy están en esa limitación. Si hubiese un lugar donde ahora termina y se está expandiendo, significaría que al otro lado de donde se está expandiendo hay otra cosa, y esa otra cosa seguiría siendo espacio. Como cuando nuestra aura se expande. ¿Qué hay al otro lado de donde termina nuestra aura? Espacio. ¿Qué ocupa? Espacio, etcétera. Así que es la eternidad del universo en todo como plano sin límites. Periódicamente escenario de universos innumerables. Cuando se habla de los universos locales, este sistema solar, los millones de sistemas solares de nuestra galaxia, son universos innumerables que pueden estar coexistiendo al mismo tiempo. Pero cuando habla del universo total es el que se manifiesta, luego el reposo llamado pralaya,
manifiesta Manvantara, desaparece reposo, que se llama pralaya, así que hay uno y un reposo, uno y un reposo, uno y un reposo. Depende de lo que esté hablando, el texto que estemos leyendo se estará refiriendo a una cosa o a la otra. Así innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan en los sistemas, las galaxias, los sistemas solares y las chispas de la eternidad, porque las mónadas son las chispas de la eternidad también. Nosotros también somos chispas de la eternidad. Y por eso añade, la eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Xian. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y el tercero de las preposiciones dice la identidad fundamental de todas las almas, con el alma suprema universal, identidad. Todos somos idénticos, siendo esta última, el alma suprema universal, un aspecto, en la manifestación es un aspecto de aquella raíz desconocida sobre la que no se puede especular. Y además añade en esta tercera proposición la peregrinación obligatoria para todas estas almas, que son destellos suyos, destellos de la raíz desconocida, a través del ciclo de encarnación. Aparecer, evolucionar, reposar, volver a aparecer, seguir evolucionando, etc. Llamado también el ciclo de necesidad, conforme a una ley, una de las leyes universales, la ley cíclica y kármica, durante todo el término o duración de aquel ciclo de encarnación. Así que estas son las tres proposiciones universales. Y hablando de las galaxias, los sistemas, la nebulosa del caballo, la cabeza del caballo está aquí. Lo que pasa es que como la puse en movimiento, pues se está dando la vuelta y va a quedar cabeza para abajo. Hay unas fotografías impresionantes. Aquí la de debajo rota más despacio, le puse 2 velocidades. Esta es la cabeza de caballo. Es llamada así. Y bueno, pues si dejamos de compartir y alguien quiere hacer comentarios, preguntas, Salomón. Hola, buenos días, Salomón. Clarisa. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Muchas gracias. Espero que ustedes también, todos. Saludos para todos. Oye, Clarisa, Gracias. estoy un poquito confundido con respecto a las causas y los efectos. Sí, ¿eh? Sé que las causas se dan en este plano. Y en el plano mental y en el plano emocional también. Ok. Bueno, de acuerdo. Pero también he escuchado que los efectos se dan también después de la muerte física. Y es ahí donde no entiendo porque yo siento que los efectos también se dan en este plano material. Porque pues aquí es donde recibimos lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra encarnación anterior. Y en una ocasión también es una pregunta acerca de, ¿hay algún progreso, hay alguna ventaja de pasar a Kamaloka y al de Bachán? ¿Hay alguna modificación o beneficio perjuicio o beneficio, de acuerdo a Kamaloka o de Bachán, para el nuevo ser que se encarnará?
Lo que me estás preguntando requiere un curso entero. Un curso entero acerca de los procesos de la muerte y post-mortem, hasta volver aquí. Es un curso entero. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para sintetizarlo, pero que quede un poquito claro, por lo menos. A ver, lo primero que tiene que quedar claro es que el ser humano cosecha lo que ha sembrado. Primer punto. Segundo punto, el ser humano cosecha lo que ha sembrado en el mismo campo donde lo ha sembrado. Si ha sembrado pensamientos, los ha generado en el plano mental. Son causas y tendrán efectos en el plano mental. Como generalmente el hombre piensa y siente, a veces también actúa y habla conforme a ese pensamiento. Vamos por partes, pues. El hombre piensa y generalmente siente algo acerca de ese pensamiento. Lo piensa bien, bueno, pues está bien, está a gusto porque tiene un buen pensamiento y le es plácido. Y su cuerpo astral se mueve en respuesta a ese pensamiento que es bueno. Pero cuando no lo es, su cuerpo astral también responde conforme a un pensamiento que está teniendo que no es bueno. Y entonces está generando causas en el plano mental y en el plano astral que van a afectar a su cuerpo mental y a su cuerpo astral. En principio ya lo están afectando. Desde el momento en que se pueda sentir inquieto ya está teniendo un movimiento. Si rectifica esos pensamientos y esas emociones, tendrá un cambio significativo en su estado y a lo mejor no pasa de ahí. Pero cuando no rectifica y es posible que aquello que está pensando y sintiendo lo lleve a hacer una acción en el plano físico o a hablar en el plano físico, entonces también estará generando causas en el plano físico. Si las causas son benéficas, pues muy bien. Y de estas casi que no hablamos, nadie se queja de tener causas buenas con efectos buenos, ¿no? Casi siempre estamos pensando, bueno, cuidado, que no vaya a venir cosas malitas. Bueno, pues son las que sembramos. Y entonces el ser humano lo que hace es acumular un registro kármico de causas que en ocasiones tienen los efectos muy inmediatos. El ejemplo de la cena que he puesto hace un ratito antes es un ejemplo de una causa con un efecto bastante inmediato. En términos de unas horas, una cena opípara con unos efectos de encontrarse mal. Pero en otras ocasiones las causas que se han hecho no pueden tener los efectos inmediatos y se quedan pendientes. Y esto queda registrado, se quedan pendientes. Ahora bien, se quedan pendientes como cuestiones kármicas en el saco kármico individual de cada uno. Hay un registro, vamos a llamarlo con palabras sencillas, ¿no? Cuando uno desencarna, tiene un cuerpo kámico astral que lo ha generado durante la vida que acaba de perecer, que ha fallecido. Deja el cuerpo físico, pero el grosor del cuerpo astral puede ser mucho o no tanto, o una persona que ha tenido una conducta de vida mental, emocional y física de gran pureza, aquellos que la tienen un cuerpo astral kámico que no es casi cuerpo. Los que tienen una conducta de vida muy baja, por poner los dos extremos para que lo entendamos, han construido a través del pensamiento, de las emociones, de sus acciones sucias, viciosas, etc., han construido un cuerpo kámico astral muy denso, muy grosero, de muy bajas vibraciones, y están atrapados. Cada persona está atrapada durante un periodo de tiempo en el plano kámico por medio del cuerpo kámico
que hemos generado durante la vida. Aquel que ha tenido una conducta de vida muy elevada y pura y superior, ha sido buena gente, pero más que buena gente, pues está muy poquito tiempo atrapado en el plano kámico. Y su cuerpo kámico pronto tiende a la desintegración. Y ahí es donde se produce lo que en la literatura teosófica, y la señora Blavatsky lo denomina muy claramente, la segunda muerte, porque se desprende del cuerpo kámico astral. Y ese se queda ahí, en el plano kámico astral. Ese cuerpo se queda ahí, pero el ser ya lo ha abandonado. En el caso de una persona que ha sido viciosa y tal, está mucho tiempo, puede estar mucho tiempo atrapado ahí. Porque no se ha deshecho de los deseos y pasiones cuando estaba aquí en la tierra. Y cuando muere el cuerpo físico, lo que queda es sin cuerpo físico con el que poder saciar la bebida, el tabaco, las drogas, las comiloncias, los excesos sexuales, etcétera, etcétera. Pero se va con el deseo, porque el deseo es del cuerpo kámico astral. La acción era la del físico, pero ahora no la puede hacer la acción. Se va con el deseo y con un cuerpo astral muy grosero. Y entonces puede estar ahí muchísimo tiempo, atrapado ahí. Y tardará muchísimo tiempo en disolver todo eso. Y es por eso que se explica que las personas atrapadas durante ese tiempo en el plano astral, pues se acercan a los lugares que frecuentaban en vida, están muy densificadas, desean y se acercan allí donde pueden encontrar por medio de otra persona viva todavía, que le den de fumar, que le den de beber y disfrutar de los vapores del alcohol y de los largos etcétera. Y esta es una vida terrible. Hasta que eso se agote, puede ser una vida terrible. Ahora bien, tarde o temprano eso se agotará y también se producirá esa segunda muerte para ese ser. Hemos puesto dos extremos, ¿eh? Hay muchas gradaciones intermedias entre esos dos extremos. Nosotros no estamos bajos como estos, pero tampoco estamos tan elevados como esos santos seres que no tienen casi cuerpo astral. Hablando en general, yo no sé cómo están los vuestros, porque ni lo veo ni hago nada por verlo esto. Esto es muy privado y esto es sagrado. Entonces, ¿qué ocurre después de esa segunda muerte? La entidad ya no tiene el cuerpo físico ni tiene el cuerpo kámico. Y Manas recoge del Manas personal, del Manas que ha estado mirando hacia aquí afuera, que le hemos llamado la mente concreta, recoge lo que es capaz de vibrar consigo misma. Lo otro no le sirve. Si es que había algo de un orden inferior, eso no lo puede recoger, porque por vibración no puede ascender a su propio plano. Entonces Manas recoge eso y ahí el ser entra en el estado que se llama Devachan. ¿Pero qué es el Devachan? El Devachan es un estado en el que el ser se envuelve, es como si se envolviese como la esta de una mariposa, por decirlo de una manera, en su propia aura. Para decirlo más correctamente, hemos de entender que como el aura mental, el aura de Manas está ahí, el cuerpo causal está ahí, pues él está envuelto, está en el plano mental, pero él no se mezcla con los otros entes que están en Devachan. Cada uno vive su Devachan. Su periodo de Devachan, largo o corto, es el fruto de lo que ha alimentado y nutrido durante la existencia que acabó. ¿Qué es lo que ha alimentado y nutrido? Pues unos han alimentado y nutrido que han amado a la familia, la han cuidado, han trabajado, han sido generosos, han ayudado, han sido serviciales, etcétera, etcétera, etcétera. Las madres que han estado
a lo mejor han muerto prematuramente. Blavatsky pone un ejemplo de esto. Una madre que muere prematuramente cuando tiene sus niños pequeños, pero que solamente ha vivido para cuidar de su casa, de sus hijos y tal, que su amor por sus hijos es todo lo que ha conocido en este mundo. ¿Qué Devachan tendrá? Tiene derecho a Devachan, porque ha amado y ha sido generosa y se ha dado a los hijos. Pero ¿qué es lo que habrá en su Devachan cuando esté en ese mundo que se denomina así? Aparecerán sus hijos, pero sus hijos no están ahí, sin embargo ella los tiene ahí como reflejos, como imágenes, y los goza y los vive. Y la señora Blavatsky lo explica esto con el ejemplo de la madre para que comprendamos. Si esa madre pudiese ver, quizás, en lugar de pasar su Devachan, donde tiene a sus hijitos allí en imagen, y no son reales, pero lo vive como si fuese realidad, igual que nosotros vivimos como realidad un sueño por la noche. Y al despertar decimos, ha sido tan real. Bueno, pues el Devachan es así, es como un sueño, pero es tan real, pero es el fruto de lo que nosotros hemos generado. Y esa madre, si no viviese ese Devachan, que es merecido, dure el tiempo que dure, porque esto lo mide la ley, no lo medimos nosotros, afortunadamente, pero si esa madre pudiese ver que sus hijos en la tierra están pasando penurias, que el padre se casó con otra mujer y a lo mejor la mujer no los trata bien, la segunda mujer, esa madre no tendría descanso ni después de la muerte. Dice, cuán compasiva es la ley, que a esa madre que murió prematuramente le da lo que le corresponde de Devachan. Y ese periodo lo vive con la máxima felicidad que ella fue capaz de vivir mientras estaba en la tierra. La máxima que era capaz de vivir mientras estaba en la tierra, la vive allí en el periodo que le corresponde, hasta que termina ese periodo y luego el impulso de vida llega, lo que llaman Krishna, sed de vida, y le toca por la necesidad evolutiva y la necesidad kármica volver a encarnar, cuando toque, cuando sea. Otros seres que han tenido aspiraciones culturales, seres que su vida ha sido la música, toda la vida la han dedicado a la música, han amado la música y por medio de la música han amado también a la humanidad y tal. ¿Qué vivirán en su Devachan? La música. Si toda su vida física fue el amor a la música, en el Devachan vivirán la música. Y otros en otras cuestiones, y los animales, el que ama a los animales y se dedica en esta vida a cuidar a los animales, que recoge, que cura, que ayuda a los que son médicos de los animales, no me sale ahora la palabra. Veterinario. Veterinarios, gracias, hombre, se me van las palabras. Entonces ayudan, hay gente, los veterinarios por supuesto, pero luego hay gente que ayuda en esos centros y los animales son algo para ellos precioso. ¿Qué vivirá en el Devachan? Pues aparte del amor a la familia y esto y aquello, pues el amor a los animales. Y así lo que corresponda. Eso es Devachan. Nada de lo inferior que haya podido hacer y vivir la persona mientras estaba encarnada no puede ascender al Devachan. De lo inferior no puede ascender nada, nada feo, nada doloroso, nada indigno, nada de vibración inferior puede ascender al Devachan. Al Devachan solo puede entrar en esa forma idealizada, como un sueño, pero como un sueño vívido y real, solo lo elevado, poco o mucho lo que sea, pero lo elevado que haya sido capaz de sentir, de vivir el ser humano mientras estuvo encarnado. Salomón. Sí, oye, Clarisa, nada más un pequeñito detalle.
lo que ese hombre, esa persona que estuvo encarnada y que se portó muy mal, por decir, pasa un Sí, tiempo bastante difícil en Kamaloka, sí. y mi pregunta en sí es, todo eso esa experiencia de sufrimiento que pasó en Kamaloka, o la bonita experiencia que pasó en Debachan, ¿influye en su nuevo nacimiento o no influye en lo El absoluto? hombre que se va de aquí ignorante regresa aquí ignorante. Ok, Los grados de conciencia que uno desarrolle aquí serán los que traerá a su vuelta. ok, Allí no se desarrolla la conciencia, perfecto. Ese porque es, tenemos que estar completos en el proceso evolutivo humano, en este periodo humano, no luego en el superhumano, sino en este, tenemos que estar completos para poder pensar, sentir y luego llevar a cabo lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando desencarnamos podemos pensar y sentir durante un cierto tiempo, pero aquel que desea fumar no puede fumar. Y el que desea hacer el bien a su familia no puede hacerle el bien a su familia. Si dice, ay, si yo hubiese hecho esto, ¿por qué no lo hice ahora? Ahora quiero hacerlo. No puede hacerlo, no tiene cuerpo físico para hacerlo. ok, Eso queda pendiente. perfecto. Muchas gracias, Clarisa. Qué A amable. vosotros, Manuel, que has levantado, Manuel Muñiz, has levantado la Sí, mano. sí, sí. Bueno, de lo que pregunta Salomón, sabemos todos que una vez que acaba el de Bachán, vamos a volver a encarnar, ya que sigue la nueva vida, la No, filosofía será no, no siempre es inmediatamente, ¿eh? Después de terminado el de Bachán, el ser puede quedar en un periodo de suspensión hasta que el karma y la necesidad de la evolución lo impelen a volver cuando sea su hora. Pero eso. es un estado de suspensión. Sí, El de Bachán puede haber terminado mucho antes. tú lo has Como dicho. los periodos de tiempo no tienen que ver con nuestros periodos de tiempo o con nuestra concepción del tiempo, no tiene mucha importancia. Disculpa, Manuel. Sí, Es que cuando ya... no te oigo muy bien, no sé si soy yo sola. Sí, ¿me oyes bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Que cuando ya vas a volver a encarnar, depende, bueno, ha pasado mucho tiempo, poco tiempo, pero para decirlo así familiarmente, te dan la mochila con los escandas para la Claro. nueva encarnación, o sea que Salomón sí que vienes con cosas de la vida anterior, ¿no? Por contestar a Salomón. No, no, si es Vienes, que yo le he contestado que allí no se cambia nada. eso, que Aquí vienes con los escandas sin resolver la para mochila acá, que se llevó uno es la que trae. es la que traes, sí. Muy Bueno, bien, gracias. pues nada, gracias. Emilce, Sí, buenos días, Clarisa. hola, ¿qué tal? Excelente, bueno, buenas tardes. Excelente charla, por supuesto. Y a mí me queda una duda con respecto a las cosas ocultas. Yo no es que me quita el sueño, pero me parece comprender que se van descubriendo a medida que la conciencia se va despertando. Bueno, esa era para ver si yo estaba bien orientada, nada más. Sí, Es sí, como sacarse, o sea, hacer Isis sin velo, o sea, ir sacando los velos a medida, pero uno siempre tiene que estar con la conciencia o con un estado para poder percibir eso, un estado, a ver, bastante puro, porque si no se puede llegar a equivocar bastante. pues ¿qué es lo que ha estado diciendo todo el tiempo la enseñanza de Jesús? A la gente en común, ¿qué les enseñaba? Las parábolas, lo que podían comprender. ¿A quién les daba mayores enseñanzas? A sus discípulos. ¿Por qué? ¿Sí?
Porque lo podían comprender. Y porque se habían purificado más. No Ah, solamente se trata de esto, no. Esa comprensión es la comprensión del alma y esa se despierta y llega a los vehículos de la personalidad si los hemos purificado, si no, no nos llega. Esto se ha estado diciendo ahora esta tarde en el diagrama. Lo que tiene que llegar aquí llegará si hemos purificado ¿qué? El pensar, el sentir, los actos y las palabras. Esto lo repito montones de veces, ¿no? Pero esta tarde, en el propio lenguaje de los evangelios y lo que estaba diciendo Geoffrey Hodgson, lo decía también. claro, ser coherente con el pensar, con el decir y con el hacer. Claro, gracias, ¿qué va a Clarisa. llegar de lo superior si nos mantenemos en un estado de incoherencia y sin ser muy malignos, que ya cuento que es que no lo somos, los que estamos interesados por estos asuntos no, pero se pasan periodos en que muchas personas, y yo no hablo de nadie en particular, pero en general, y a lo largo de los años lo he podido observar, bueno, sí, me interesa la teosofía, me interesa la vida espiritual, pero no dejo mis cositas. Ah, ¿y cuáles son tus cositas? Entonces, claro, cuando la gente cuenta cuáles son sus cositas, pues es que vive igual que todo el mundo, que como vive todo el mundo, que no está interesado ni por la vida espiritual, ni por la teosofía, ni por el ocultismo, ni por nada de nada. Entonces, quiere estar en los dos mundos. En el de todo el mundo, el materialismo, y en el espiritual. Y son incompatibles. Los maestros dicen, venid de vuestro mundo al nuestro, que no quiere decir abandonar este mundo, quiere decir abandonar, transmutar, purificar, todas esas cantidades de, y no digo que todos lo tengamos todo al mismo tiempo, pero mucho de ello hay cuando hacemos la lista de deseos. Hay deseos que son mejores, otros que son peores. El deseo de bien para el mundo es un buen deseo. Ese no hay, de momento no hay que perderlo. Todavía no tenemos la conciencia de unidad, por lo menos no perdamos ese deseo de bien para el mundo. Pero luego hay deseos de muchas clases. Deseos, pasiones, apegos. Yo tenía una amiga, y digo la tenía porque hace muchos años que dejó este mundo. Tenía una amiga que cuando hablaba con nosotros y se dirigía a Jaime, el primer teósofo que conocí, le decía, ay Jaime, cuando hablas del apego, pero si es que yo estoy más apegada que un sello a una carta, porque ella reconocía que tenía mucho apego por las cosas materiales. Entonces, lo primero uno que tiene que dar es darse cuenta de dónde estamos, ¿no? Yo dónde estoy. Deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullo. Y si no, yo no tengo orgullo. Y a las 2 vueltas alguien le dice algo y dice, es que me has ofendido, es que me he sentido atacada. ¿Eh? Hace pocos días oí yo algo así, de una persona hacia otra. Orgullo, soberbia, que son primos hermanos, vanagloria, porque también es otra prima hermana de estos otros dos, vanagloria, yo soy yo, a mí no me toques. Las gentes respondemos así de estas maneras a muchas tonterías. Celos. Los celos son hacia los sentimientos de unas personas con otras y las envidias son el deseo de los objetos que otras personas tienen, pero celos y envidia son primos hermanos. Es difícil que haya una persona que tenga envidia y no tenga celos y viceversa. Sí, son bastante primos hermanos. Y las valoraciones y los enfados increscendo desde... Bueno, hay persona que se enfada, pues se le pasa enseguida, pero bueno, se enfada con frecuencia y dice, no, es que yo, como se me pasa enseguida, pues me permito enfadarme cada vez que una cosa no me sienta bien y me permito, bueno, pues mira,
Cuando se dice venid de vuestro mundo al nuestro, no cabe todo esto. Y mucho menos las iras y las violencias, que son los enfados por acumulación, que convierten nuestros cuerpos en responsivos cada vez más fácilmente al enfado y a la violencia. Y así podemos poner en la lista todo lo que queramos. Sí, queremos vida espiritual, pero sin dejar las cositas del día a día. Pues hay que dejarlo todo esto. Esto lo han enseñado todos los instructores. Buda, Krishna, Cristo, Lao Tse, Shankaracharya, etcétera, etcétera. Todos los que haya podido haber, todos han enseñado estas cosas, cada uno en su época y en su lenguaje. Emilce? Y bueno, Emilce, Gracias, todos, Clarisa. y todos, incluida yo misma, yo me tengo que vigilar a mí misma. No me puedo despistar, Sí. Porque despistarse es fácil. Y cuando uno se despista, como no está muy allá, pues aquí decimos pegar el patinazo. Sí, sí, claro, gracias. A vosotros. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? No, con respecto a lo que se habló antes, en la discusión anterior a la de Milce, hay una parte del Evangelio que dice todo lo que está atado en esta tierra seguirá atado en el cielo, y lo que podemos desatar acá estará desatado en el cielo. Esa es la responsabilidad de, bueno, de haber estudiado esto de la teosofía, de que todo lo tenemos que hacer, lo que queremos modificar de nosotros mismos, hacerlo en este plano físico, Sí. porque después, ¡zas! Sí, Como sí. dice a veces Isaac, cuando te viene el Alzheimer, la enfermedad, lo que sea, Sí, ya ahí sí. no podemos cambiar más nada. Así es. Así es, así es. Gracias, Alba. Gracias, Clarisa, porque la verdad que es hermoso cómo toda esta charla desde la levadura, desde la perla, cuando uno puede ver ya desde esa parte espiritual, desde el reino de los cielos, que además después también Jesús dice, el reino de los cielos está cerca, dice, cuando llama a la conversión. Porque uno lo busca por tantos lados afuera y después sabiendo que está en nuestra parte interna, el ser interno, pero mientras tanto, como vos bien Clarisa decís, buscamos afuera y buscamos y después tenemos el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia. Es todo un tema, es de purificación, renunciación y bueno. La ventaja de estar en la sociedad teosófica es que uno a veces en la convivencia con los otros saltan esas chispas a cada rato, entonces las vemos y uy, Dios mío. Y el Zoom no nos deja ver eso, es el tema. No, perdón, por ahí sí, y nosotros tenemos que agradecer porque también nos hacen ver a nosotros, porque si a nosotros nos molesta algo, es porque nos estamos mirando en un espejo. Entonces yo creo que sí, que toda esta enseñanza, a pesar del Zoom, uno lo tiene que aprovechar y se ve. También se sienten los buenos grupos, también se sienten, o sea, yo creo que, por eso a veces pregunto, porque me parece algo y yo no sé si estoy bien ubicada, y por ahí en este momento, o por lo menos donde yo estoy, no tengo muchas personas con quien hablar este tema, porque me dicen, vos siempre la voladora. Y entonces trato de preguntarlo en estos grupos, porque es donde saben y donde... Pero se manifiesta una fraternidad. Yo eso lo veo, en los grupos de teosofía está la fraternidad. Sí, pero bueno, no somos perfectos, Emilce, ninguno de nosotros es perfecto. Y entonces, bueno, no, por supuesto. Pues claro, hay que preguntar y si no se comprende, pues mejor poder preguntar lo que podamos compartir
puede ayudar igualmente al que ha preguntado que al que no ha preguntado, porque muchas veces alguien no se ha atrevido a hacerlo y dice, oye, qué bien que me ha ido, que esta persona ha hecho esta pregunta, yo no sabía cómo formularla y qué bien, ¿no? Entonces esto es bueno, pero también es cierto, porque lo que yo he comentado de días atrás, que una persona decía es que me he sentido atacada y tal, y se lo decía a otra persona, era precisamente en un encuentro vía Zoom. Y ocurrió en un encuentro vía Zoom. Y la persona no había tenido ninguna intención de atacar a nadie, pero la persona que se sintió atacada, ¿qué significa? Pues que a veces tenemos ese estado del carácter no es sensibilidad, es un estado de irritabilidad, más que de sensibilidad, es irritabilidad. Y cualquier cosa que oye, que dicen, cree que va dirigido a ella o a molestarla o tal, y pues no, casi nunca es así, ¿no? Y debemos de aprender a escuchar las cosas sin darle ninguna intención a lo que estamos oyendo, sino sencillamente, ¿qué me está diciendo? Pues me está diciendo esto. Y a mí, ¿esto qué me dice? Venga de quien venga, ¿no? A mí, ¿esto qué me dice? Para que yo pueda ver si en mí tengo que cambiar algo. Y aprovechar la enorme oportunidad que tenemos. Ahora es grande, porque es un número más grande de personas que por los encuentros vía Zoom pueden estar acudiendo a estos cursos, este y cualquier otro que se están dando en muchos lugares, hay muchas oportunidades y antes por distancias físicas muchas personas no podían acudir a una rama o logia teosófica y ahora pues hay una gran oportunidad. Pienso que vale la pena que se aproveche. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay... Ángela, ¿qué habías tú? ¿Qué habías, Ángela, habías abierto para poder decir algo? Yo coloqué ahí en el... Pero ábreme aquí. Puse de... Ahora has cerrado, Ángela, ahora has cerrado el micro. Ahora. En una de sus cartas dicen que vamos hacia ellos y es como vivir en el mundo sin ser del mundo. Eso es lo que es, sí, eso es lo que comenté hace un rato. Sí. Muy bien. ¿No lo has visto? No te has dado cuenta. No me cuenta. Teresa, y muchas gracias. A ver si me... A vosotros. Yolanda, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería comentar algo. Vale. A ver, el día 27 enterraron a un amigo mío que era simpatizante de la teosofía. Entonces yo he dado aviso a todas de aquí que le conoce de Bilbao para que le manden a la luz. Entonces la pregunta mía es que a consecuencia de eso me viene mucho la imagen de él. Entonces, para no luchar contra la mente, porque se hace más fuerte, aprovecho cuando me viene la imagen y le mando a la luz. Le digo, tú eres un ser de luz, vete a la luz, por aquí ya no. Pues vale, correcto. No, es mejor que luchar contra la mente. Sí, y no demasiado rato, eso poquito. No, lo hago cortito. Y a otra cosa, el pensamiento en otra cosa, por si no se queda atrapado el que está aquí y el que se ha ido. Sí. Cortito. Vale, Yolanda, muy bien. Vale. Si no hay alguna otra cosa, pues cerramos aquí, si os parece. Y el jueves que viene ya tenemos el nuevo yo quisiera dar las gracias, ¿sí? En primer lugar a ti, Clarisa, y en segundo lugar pues a, no sé, Salomón, Manuel, a Emilce, todas las personas que hacen estas preguntas, que para mí las respuestas nos ayudan, creo que a todos muchísimo. Y les doy las gracias a ellas también. Claro que sí, muy bien, Josep María.
José María es el que tiene la montaña de San Lorenzo detrás, ¿eh? Hermoso. Por cierto, muy bonita, muy bonito paisaje. Ahora, si me permitís, voy a abriré la galería, pero antes que nada, para despedirlo, mañana tenemos a Daniel, el sábado tenemos las cartas Mahatma y la semana que viene pues tengo que preparar para enviaros todos los encuentros que habrá y seguiremos. Así que gracias a todos. Gracias. Gracias, Clarisa.